¿Qué tenemos al final? Nuestra ecuación de salida, ¿sí? En función de los dos elementos, de las dos entradas de nuestro sistema. Por una parte, la entrada de la referencia y por otra parte, la entrada por la posible perturbación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos había quedado? La parte de la referencia nos había quedado el controlador por la planta, sí, por la referencia, sobre la cadena retroalimentada. 1 más C por P por H. Eso por un lado. Y por el otro lado nos había quedado lo último que habíamos terminado de despejar, que era el efecto de la perturbación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos había quedado? PdS por la entrada de perturbación sobre la cadena retroalimentada, igual que la anterior. ¿Sí? Ok. Acá lo que tenemos es la salida en función de las dos posibles entradas. Ya estamos con esto. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca ponerle significado a cada una de estos bloques. Cada uno de estos bloques es una función de transferencia que describe, en este caso, describe el controlador. La P nos va a describir la planta, que en nuestro modelo la planta es el vehículo, ¿no? En nuestro ejemplo de control de velocidad crucero de un coche, la planta es el vehículo, ¿sí? Y lo que nosotros estamos buscando es la velocidad, establecer una velocidad. ¿A partir de qué? De un seteo de velocidad deseada y que el vehículo alcance una velocidad crucero, que es la que queremos, ¿no? Que coincida con la referencia al final. ¿Y qué más podemos recibir? Una perturbación, que va a entrar una subida, un viento de frente, un viento de cola, un viento lateral, un rozamiento extra, un empedrado, o sea, todas variaciones físicas que van a hacer que mi vehículo, mi planta, sufra un cambio. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos es plantear la salida. Bien, ahora, el modelo físico que hay detrás de este, o sea, que es lo que tenemos que encontrar. Necesitamos encontrar una ecuación para el controlador, ¿sí? Que podríamos plantearlo como un controlador profesional, proporcional, un control proporcional. Podríamos decir que nuestro controlador es proporcional al error, ¿no? Un controlador, un control P. Si ustedes vieron el PID el año pasado, bueno, también vieron seguramente lo que es un controlador P, proporcional al error, ¿sí? Pero nos falta descubrir cuál es la dinámica del vehículo, ¿sí? Entonces, la dinámica del vehículo está dada por una relación directa entre, y esto muchas veces a los ingenieros de sistema les cuesta porque no ven la física, o sea, no vemos la física suficiente para este tipo de cosas, pero lo importante es encontrarla en los libros, ¿no? Entonces, el vehículo podríamos describir su dinámica como una relación directa entre la masa del vehículo, ¿sí? Y la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ese es lo que nosotros estamos buscando. ¿Y eso de qué va a depender? De dos cosas. Va a depender de una fuerza del motor, ¿sí? Este es el actuador que nosotros veíamos, esta es la válvula, ¿sí? Que veíamos en el primer modelo. Esto es lo que impulsa, ¿sí? Menos una fuerza de resistencia, ¿sí? También dependiente del tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? La M es la masa del vehículo, ¿no? En kilogramos. ¿Qué más tenemos? La fuerza del motor es
es la tracción que genera el motor, ¿sí? Y la fuerza de resistencia es esa resistencia que va a tener el modelo, básicamente porque por la aerodinámica del vehículo que tenga, el rozamiento, las pendientes, un poco lo que veíamos. Y esta fuerza de resistencias, voy a llamar FDR, ¿qué va a hacer? Va a ser, va a ser proporcional a una constante D, ¿sí? Que es proporcional a la velocidad, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿sí? Esa constante es la que hace referencia al rozamiento. Y esta B va a estar definida en unidades de Newton sobre metros, Newton por segundo metro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces podríamos plantear esta misma ecuación como la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que va a ser igual a la fuerza del motor en el tiempo, menos el efecto de la resistencia por la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero nosotros acá, ¿qué tenemos? Lo que siempre vemos. Acá trabajamos en el dominio de Laplace, por lo cual esta ecuación la vamos a tener que transformar. ¿Sí? Y la vamos a llevar a Laplace, la vamos a transformar y nos va a quedar m, ¿sí? Por la derivada transformada, o sea que va a ser por s, por la velocidad en Laplace, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? La fuerza del motor para nosotros, cuando estemos buscando la función de transferencia de esto, porque la vamos a tener que meter aquí adentro, vamos a terminar describiendo es el modelo de la planta, va a terminar siendo la entrada de la función de transferencia. ¿Sí? Es una variable para nosotros, variable de entrada. ¿Ok? Menos, vamos a transformar, B es constante, ¿sí? Con B mayúscula de S. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? La velocidad. Con lo cual, voy a plantearlo, voy a traer la velocidad para este lado, ¿sí? Y voy a sacar como un factor común B de S, y me va a quedar M por S, este que está sumando, este que está restando pasa sumando, me va a quedar más B, ¿ok? Y del otro lado me va a quedar la fuerza del motor en S, ¿sí? Bien, ahí estamos. Ahora, yo lo que busco es poder encontrar la función de transferencia que va dentro de este bloque P, dentro de la planta, que es lo que estoy encontrando, ¿sí? La planta es el coche. Este es el comportamiento dinámico del coche. Entonces, la función de transferencia del coche, ¿en qué está? En la velocidad que va a producir como resultado sobre su entrada. ¿Y su entrada cuál es? La fuerza del motor. ¿Sí? Esperen que acá me está faltando sobre la fuerza del motor. ¿Sí? Entonces, lo podría despejar directamente de esa forma. Y entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. La planta, ¿sí? Va a ser igual a, por un lado,
la velocidad, que va a ser la salida, ¿sí? Que va a ser la velocidad que va a alcanzar ese vehículo, sobre la entrada, que va a ser la fuerza del motor, ¿ok? Y esto va a ser igual a que de aquel lado me termina quedando 1, ¿sí? Porque acabo de pasar motor que lo tenía el numerador, lo acabo de pasar dividiendo. Y por el otro lado, tengo que trasladar la masa por S más B, ¿sí? Y esta es la función de transferencia que estábamos buscando para la planta, ¿ok? Nuestro vehículo tiene esta función de transferencia, ¿sí? 1 sobre la masa por la variable compleja de Laplace S más B, ¿sí? Un coeficiente de rozamiento. Hasta ahí esto. Quiere decir que ya entonces ya tenemos la P, ¿sí? Ok, vamos a hacer un poquito de espacio. Porque esto lo vamos a tener que acomodar. A ver, si recuerdan algo del año pasado, no sé si recuerdan, y si recuerdan, se van a dar cuenta de que eso de ahí tiene mucha pinta, ¿no? A lo que es un modelo de primer orden, ¿cierto? Fíjense que esto tiene pinta a esto. ¿Ok? Un sistema de primer orden, no sé si se acuerdan, un sistema de primer orden tenía una constante, ¿sí? Que era la ganancia, tenían un coeficiente que era una constante de tiempo, ¿sí? Que era tau, generalmente era la constante de tiempo que nos describía la velocidad, ¿sí? En la que íbamos a alcanzar el resultado, ¿sí? En un sistema de primer orden. Entonces, esto tiene mucho parecido a eso. Es más, eso de ahí lo podríamos convertir a esto, ¿cierto? Y eso de ahí lo vamos a convertir a esto. Lo vamos a convertir a esto si lo dividimos por B. ¿Correcto? Si lo dividimos por B, arriba y abajo, esto quedaría 1 sobre B acá, ¿correcto? Y acá, ¿qué quedaría? Quedaría M sobre B por S más 1. ¿Sí? Y ya entonces tenemos esto. Con lo cual, ¿qué podríamos decir? Que del sistema, que de la función de transferencia esta, de esta planta, pensando no, sabiendo que es un sistema de primer orden, ya sabemos que la constante K es 1 sobre B. Esto ya lo sabemos, ¿sí? Y ya sabemos que la constante de tiempo tau, es igual, ¿sí? A la masa sobre el rozamiento. Esto ya lo sabemos. Y ya tenemos la función de transferencia. ¿Okay? La podemos expresar de cualquier forma. Además, nos conviene expresarla de este modo, ¿no? Nos conviene expresar en forma estándar esa función de transferencia, ¿sí? Entonces, acá lo que llegamos es a establecer cuál es el valor de la función de transferencia de la planta. ¿Ok? Estamos acá. Bien, ¿qué más nos falta? Nos falta definir la función de transferencia que vamos a asignar al controlador. ¿Y qué dijimos que le vamos a aplicar al controlador? ¿Qué controlador vamos a aplicar? Dijimos que vamos a aplicar, para simplificarlo, ¿no? Por supuesto, un controlador proporcional. Quiere decir que lo que vamos a tener es una constante, un KC, una constante de proporcionalidad. Simplemente. Eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Esa va a ser nuestra
constante definida para el controlador, en este caso. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Acá lo que tenemos es que ver qué es lo que pasa. Una vez que definimos cuál es esta función de transferencia, una vez que supimos que es de primer orden, una vez que supimos que la ganancia es 1 sobre b y que la constante de tiempo es la masa sobre el rozamiento, ahí podemos empezar a ya tener ideas. Entonces, si vamos a ver, analizar aquello, tenemos la constante de ganancia, ¿no? Tenemos la ganancia de nuestro sistema, que va a depender del rozamiento. Entonces, si el rozamiento crece, ¿sí? En este caso B crece, la ganancia disminuye. Quiere decir que vamos a tener menos velocidad con el mismo esfuerzo. ¿Okay? Lo que ganamos es menos velocidad, que es la salida, en este caso. Eso por un lado. Con lo cual, ¿qué nos interesa? Que el rozamiento disminuya. Cuanto más disminuye el rozamiento, que es lógico, ¿no? Más ganancia vamos a tener con el mismo esfuerzo del motor. ¿Okay? O sea que eso tiene sentido. La constante de tiempo tiene una parte fundamental que es la masa. ¿Sí? La masa representa la inercia de este sistema. Con lo cual, si esa masa crece, ¿no? Cuanto más pesado sea el vehículo, más va a crecer esa constante de tiempo. Que la constante de tiempo crezca implica que nos va a llevar más tiempo a alcanzar esa velocidad. ¿Ok? Quiere decir que el sistema va a ser más lento. Para poder yo recuperar de 100 a 110 kilómetros, que era nuestra velocidad objetivo, voy a necesitar más tiempo, ¿sí? Para poder alcanzar esa velocidad, si la masa es más grande. ¿Ok? Entonces, esas son las dos interpretaciones que tenemos ya de nuestro sistema. Sería mantener una masa pequeña, coche pequeño, ¿sí? Y hacer que no crezca la resistencia, que la resistencia disminuya lo máximo posible. ¿Ok? Es lógico también, cuanto menos viento tenemos, o si tenemos un viento de cola, tenemos una ayuda. ¿Sí? Bien, eso por ahí. Ya definimos que el controlador va a estar representado por un control proporcional. ¿Sí? Vamos a poner KP en lugar de KC, ¿sí? Para que quede más relacionado con la nomenclatura habitual. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda venir y reemplazar. ¿Sí? Ya tenemos las ecuaciones, nos queda venir y reemplazar, simplemente. No nos queda más que eso. Entonces vamos a plantear la función de transferencia del controlador con respecto a la referencia. ¿Sí? Esto mismo que tenemos acá. Arriba, ¿qué tenemos? La función de transferencia del controlador o la de la planta. La función de transferencia del controlador es Kp, ¿sí? Por la función de transferencia de la planta. La función de transferencia de la planta es 1 sobre ms, ¿sí? 1 sobre m por s más b. Hasta ahí estamos. Y esto sobre la cadena de retroalimentación, que también es 1 más el controlador, que seguimos diciendo que es Kp, ¿sí? Por la planta. 1 sobre m por s más b. Por el sensor de velocidad,
¿sí? Que en nuestro caso lo vamos a hacer constante igual a 1. ¿Okay? ¿Qué suponemos? Suponemos que el velocímetro nos está entregando la velocidad en la misma unidad que la referencia. ¿Sí? Así que no tenemos ningún tipo de conversión, no hay ninguna función de transferencia que nos venga a convertir esa señal. Por eso lo hacemos igual a 1. ¿Ok? Bien. Entonces esto acá va a ser por 1. Hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es organizar esto. Bueno, vamos a acomodar esto un poquito para dejarlo más simplificado. Lo vamos a multiplicar arriba y abajo por ms más b. ¿Sí? Así nos va a quedar, esto nos va a terminar quedando arriba Kp y abajo nos va a quedar m por s más b más Kp. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra función de transferencia de la salida con respecto a la referencia. ¿Sí? Va a ser esta. Ya tenemos la primera parte con con estas variables de la masa y el rozamiento. Hasta ahí estamos. Vamos a llevarlo a una forma estándar, así ya nos queda. Entonces esto va a ser IDS sobre RDS. ¿Sí? Voy a tratar de dejar libre S, con lo cual voy a dividir sobre M, arriba y abajo, con lo cual arriba me va a quedar Kp sobre M, y después me terminará quedando S por un lado, y voy a agrupar B más Kp sobre M. ¿Ok? Por ahí. Y ahora lo que necesito dejarlo es en formato de primer orden, con lo cual tengo que dejar la constante de tiempo más 1, o sea, multiplicado por ese más 1, y arriba la ganancia. O sea que todo esto lo voy a dividir sobre B más Kp por M, que sería lo mismo que arriba multiplicarlo por M sobre B más Kp, ¿sí? Pero vamos a hacer en dos etapas, así lo hacemos. Esto nos va a quedar entonces Kp sobre M, ¿sí? Por M sobre B más Kp. ¿Okay? Eso por ahí. Y acá abajo nos va a quedar M por S sobre B más Kp por un lado, ¿sí? Y por el otro lado nos va a quedar 1. ¿Ok? Quiere decir que acá simplificando, esto nos termina quedando. Arriba nos queda Kp sobre B más Kp. ¿Sí? Que esa va a ser nuestra constante, nuestra ganancia para esta función de transferencia. Y abajo nos queda, por un lado, M sobre B más Kp por S más 1. ¿Sí? Con lo cual, acá volvemos a sacar, ¿sí?, nuestras constantes de ganancia, que para esta función de transferencia va a ser
la K de lo que es la función de transferencia con respecto a la referencia, ¿sí? La K del controlador con respecto a la referencia, esta va a ser Kp sobre V más Kp, ¿sí? Y la constante de tiempo también del controlador con respecto a la referencia va a ser M sobre V más Kp. ¿Ok? Bien. Lo pongo acá abajo, para que ya nos quede. ds sobre R de S es la mitad de lo que necesitamos, termina siendo Kp sobre V más Kp, ¿sí? Y esto sobre M por S sobre V más Kp más 1. ¿Qué nos queda ahora? Encontrar la misma función de transferencia con respecto a la segunda parte, ¿sí? A la perturbación. Eso es lo que nos está quedando ahora. Una vez que encontremos eso, el último paso, ¿cuál sería? Poder definir los dos parámetros que necesitamos. Poder definir una masa, un vehículo estándar. Vamos a considerar que vamos a manejar un Clio o tal vez un Volvo. No lo sé, vamos a definir algo, tal vez algo intermedio, tal vez un Cronos. Entonces pondremos una masa promedio, 1.200 kilos, 1.000 kilos, ¿sí? Y tendremos que definir un coeficiente de rozamiento para un vehículo de esa masa, ¿sí? Y de esas dimensiones. Con todo eso y con las dos funciones de transferencia, ya nos podemos poner a hacer una prueba de establecerle una velocidad inicial y a ver qué es lo que pasa con nuestro sistema, ¿sí? Así que vamos a avanzar sobre la segunda parte, encontrar la función de transferencia que relaciona la salida con respecto a la perturbación.